Alegría de los 25 sentidos. Soy Silvio el Zorro. Hoy tenemos como invitado Cabildo Hispanoamericano. Vamos a hablar de él. Pero antes es necesario hacer la introducción, nuestro disque, a lo que yo llamo disque con Z. Petro y el lado correcto de la historia. Así se llama nuestro programa de hoy. Pero ¿qué es estar del lado correcto de la historia? ¿Qué significa el lado correcto de la historia? Desde el análisis crítico del discurso, la definición es casi de catecismo. Estar con todos los oprimidos y en contra de todos los opresores. Y así es muy fácil, ¿no? Como si la historia fuera una especie de torneo infantil en el que solo hay dos equipos, los buenos y los malos, los Jedi contra el Imperio. Pero claro, apenas uno pronuncia la palabra correcto, aparece su sombra inevitable, lo incorrecto. ¿Y cuál es el lado incorrecto? Ahí empiezan las sospechas, porque resulta que no siempre es el lado del opresor. A veces el lado incorrecto es el del que no está de acuerdo contigo en una o dos ideas. Y ahí el primer obstáculo para definir qué es lo correcto. Pues si lo correcto lo determina quien se cree correcto por decreto propio, entonces no hay historia, hay dogma. Y si solo hay dogma, la historia se convierte en misa, no en debate. No habría lado correcto de la historia, solo habría lado. En política, esto es casi un deporte nacional. Digo que un deporte mundial. Suponemos que el que se nos parece debe votar como nosotros, opinar como nosotros, indignarse con las mismas cosas, o estará del lugar equivocado, del lado equivocado. Lo he dicho ya antes. Creo, queridos amigos, que no odiamos al que es completamente distinto. No, al que viste túnica, reza mirando a la Meca y no sabe qué es una arepa. Ese nos parece extraordinario, lo queremos conocer. Nos gustan las mujeres, nos gustan los hombres que no son iguales a nosotros. Nos excita la diferencia. ¿Qué es lo que odiamos? ¿A quién odiamos? Odiamos al que toma el mismo metro, desayuna con las mismas arepas y aún así se atreve a pensar distinto en una o dos cosas. La diferencia nos inspira, nos excita, pero la disidencia doméstica nos enloquece, nos aterra. Que el vecino del barrio o el compañero de la facultad se vuelva del otro partido es una traición que duele más que el engaño amoroso. Así obedecen los prejuicios de derechas y de izquierdas, con furia doméstica. Y al que intenta ver algún valor en ambos lados, lo llaman tibio. Tibio por no querer exterminar, al contrario. Tibio por negarse a convertir la política en una cruzada, como si la templanza fuera un pecado mortal. Entonces, ¿qué es lo correcto en la historia? Los radicales juzgan desde el prejuicio y lo hacen con la elegancia de un martillo. Tengo dos anécdotas de esta semana, deliciosas, de censura universitaria. Profesores que al leer en redes un comentario libre de otro profesor, de un colega, directamente lo etiquetan de ¿cómo estás de godo? ¿Cómo estás de facho? Y rematan con letanías de indignación. ¡Qué tristeza! Todo mal. ¿A dónde iremos a parar? Así opera la censura entre colegas universitarios. ¿A dónde iremos a parar? No sé. Quizá a un lugar donde pensar distinto no sea motivo de excomunión. Donde pensar distinto no sea motivo de que tú creas que ese compañero ya perdió toda legitimidad de pensamiento, de moral y de ética. ¿Qué problema hay si tu colega critica al gobierno? ¿Y qué problema habría si se hubiera vuelto godo? El único problema sería el siguiente: que alguno de los dos decidiera que existe un único lado legítimo de la historia y que desde allí tiene derecho a silenciar a todos los demás. Y lo peor, que lo haga sin argumentos, sin reflexión, con la lógica infantil del porque sí
porque somos nosotros y ahora nosotros estamos del lado correcto y tú, por criticar una o dos cosas, estás del lado incorrecto y ya no mereces hablar. Y es justo aquí, queridos amigos, cuando llega el mandato inevitable. Vayan a estudiar historia. Y como hemos estudiado historia antigua, moderna, comparada, cultural, descubrimos algo incómodo. No todas las ciencias sociales son analíticas ni dialécticas. Muchas de ellas son doctrinarias. Y las doctrinas repiten siempre lo mismo. Hay un lado correcto, único, puro, que debe imponerse. Pero claro, ¿cuál es ese lado correcto que nos quiere imponer hoy? Bueno, hablemos de la falacia de izquierda, porque es la que está en el poder. Y el análisis crítico del discurso enseña que el poder debe ser cuestionado, aunque diga que lucha contra el poder. La izquierda del siglo XXI olvidó al obrero, canonizó a Maduro, beatificó a Díaz-Canel. En el teatro del populismo se enredó con el medio ambiente, tropezó con el feminismo y en Colombia demostró que no sabe gobernar. En nombre del cambio nos entregaron a Roy Barreras, Benedetti, Laura Sarabia, el pastor Saade, nombraron a Mancuso gestor de paz. La guerra en el Cauca se disparó, el agua de los niños de La Guajira desapareció misteriosamente y Daniel Quintero, ladrón confeso, se perfila como vencedor de la consulta del pacto histórico. ¿Cómo pueden seguir diciendo que están del lado correcto de la historia? Solo porque mencionan la lucha de clases en cada discurso, porque se declaran tan sensibles y sentipensantes que esperan que la sensibilidad funcione como eximiente de toda responsabilidad. Pues bueno, ahora quieren convencernos de que siguen del lado correcto, instrumentalizando el dolor del pueblo palestino. Como si ponerse la quefille y subir una foto bastara para que olvidemos su desgobierno. Y así el que critica a Petro pasa a ser sospechoso de sionismo militante, quien cuestiona al gobierno es de repente cómplice con el genocidio y con Netanyahu. Qué gran invento este de la sofística. Con un simple giro discursivo convierten al rival político en monstruo y limpian su propia corrupción. El plomo se cambia en oro, el escándalo en virtud, alquimia, pinturita. Esta necesidad compulsiva de asociarse con el que sufre, aunque esté miles de kilómetros, mientras se alaba a genocidas como a Stalin, es uno de los actos más viles de este gobierno de Gustavo Petro. Y esta es nuestra historia, una historia que ya no gira como moneda de dos caras, sino que se lanza desde un solo lado, siempre el mismo, siempre convencido de su pureza. Y yo me pregunto para terminar, si todos creen estar del lado correcto de la historia, entonces, ¿quién se atreverá a escribirla? Y con esto quiero saludar a los oyentes, a invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el programa para educar los algoritmos. Bienvenido, Gustavo. Te saludo primero a ti para que juntos saludemos al invitado de hoy. Saludos, Silvio. ¿Cómo estás? Feliz domingo. ¿Me escuchas bien? Muy bien, sí. Feliz domingo, 5 de octubre. 5 de octubre, recuerdo, día del cumpleaños de mi tía Clemencia, que este año partió para el reino de los cielos. Y diciendo esto, Llevo mi leña al bosque a emboscarme sin perdón. Le pongo nombre a la fuga, emboscadura mi canción. Contemplamos herido al tiempo, la libertad se desnuda al hablar. Y en la mesa del último intento baila la sombra de lo singular.